obtener estas propiedades, ¿sí? Pero acuérdate que esta Q está dada por esta transferencia, por el calor que cede o que gana, ¿sí? Entonces por eso hay que volverla a calcular. Ok, gracias, maestra. Sí. Entonces, por favor, calculen esa temperatura de salida del fluido frío. Maestra, la temperatura del fluido frío le da 40.20 grados centígrados. Sí es 40.2. Ahorita se los pongo. ¿Sí? Sí. 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 Ok, entonces ya tenemos la temperatura, ¿sí? Es 40.2, supusimos una de 35, casi las propiedades se mantienen iguales en sus tablas, si se dan cuenta no van a variar mucho de estos valores supuestos, entonces ya nos quedamos con estos valores, ¿sí? Entonces ahora necesitamos esta ecuación, ¿sí? Necesitamos conocer el área, ¿no? Nos están pidiendo el área. Ya necesitamos la longitud, de hecho creo que nos piden, ¿no? La longitud del tubo. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es este valor, ¿sí? Pero ya calcularon Q, ¿sí? Sí, calculen la delta esta, ya tienen las 4 temperaturas. Por favor, calcúlenla para un flujo en paralelo, digo, en un flujo contracorriente, y ya nada más nos falta conocer A y U, ¿sí? Y U es lo que vamos a ver ahorita. Entonces calculen, por favor, delta de ml. Ya tienen las 4 temperaturas.
temperatura diferencial de TML le da 39.75 grados centígrados. Debe ser 43.2. Ahorita les muestro el cálculo, ¿sí? A ver, esperen. Debe ser aproximadamente 43.2, ¿sí? La calculan a partir de la delta T1 para un flujo en contraflujo. Si la temperatura de entrada del fluido caliente es de 100 grados, la temperatura de salida del fluido frío la acaban de calcular, dijimos que era 42.2, digo 40.2. Tenían la temperatura de salida del fluido caliente, ¿sí? Y tenían la temperatura de entrada del fluido frío, ¿sí? Entonces, a partir de la ecuación de delta Tm para flujo a contraflujo, esta es la ecuación y este es el valor que les tiene que dar, ¿sí? ¿A todos les quedó este valor? Sí, maestra. ¿Sí?
Bueno, entonces aquí viene. Ya el valor de Q, ¿sí? Ya tienen la delta L, la delta TML, tienen la Q, pero no tienen U, ¿sí? No tenemos este valor de U porque no nos los da el enunciado. ¿Qué es lo que vamos a considerar ahora? ¿Sí? Vamos a considerar solamente el coeficiente convectivo, ¿sí? El que se va a dar entre el fluido que corre por fuera y la pared de ese intercambiador y la del fluido que corre por dentro y la pared de ese intercambiador, ¿sí? Vamos solo a querer conocer la transferencia de calor por convección, ¿sí? El enunciado hace referencia a que es más importante estos dos, ¿sí? Porque aparte no nos están dando el material del cual está hecho ese tubo, entonces no podemos conocer laca, ¿sí? Entonces, lo que vamos a poder, sí podemos conocer es este valor de H. ¿Cómo vamos a calcular H? Dijimos que era a partir de dos relaciones, digo, de tres relaciones, de tres números adimensionales. El número de Nusselt, el número de Pran y el número de Reynolds, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes pueden conocer? El número de Reynolds, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación, el número de Reynolds en función del flujo másico, ¿sí? Entonces, es 4 veces el flujo másico, pi, el diámetro interior de la tubería, por la viscosidad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Dijimos que son 4 veces el flujo másico del fluido. En este caso es el fluido, vamos a conocer primero para el fluido caliente, digo, para el fluido frío, ¿sí? Entonces, para el fluido frío son 0.2 kilogramos por segundo, ¿sí? ¿Sí? Son los kilogramos por segundo. Pi, el diámetro en metros, ¿sí? La viscosidad está dada en este ya tendría que ser kilogramo, para que acuérdense que se vayan todas las unidades. Kilogramo metro por segundo, ¿sí? Maestra, ¿la viscosidad no está elevada a la -6 en el caso del agua? ¿Perdón? La viscosidad del agua no es... ¿A la -6? Sí. Sí. Entonces, aproximadamente este debe ser el valor del número de Reynolds. Dijimos que para poder conocer ese coeficiente convectivo existía una relación, ¿sí? Una correlación que relacionaba a este número de Nusselt con el número de Reynolds y con el número de Pran. Sí, entonces específicamente la relación que vamos a utilizar, ¿se acuerdan que les dije que era igual a una constante multiplicada por el número de Reynolds elevado a la m y multiplicado por el número de Pran elevado a la n, ¿sí? Y que esas constantes iban a cambiar de acuerdo al tipo de geometría en el cual se quería evaluar ese coeficiente convectivo. Sí, en específico,
Para este caso, les voy a dar la correlación. Entonces, en este caso, esa constante C es 0.20, 0.0 por el número de Reynolds, ¿sí? Este número de Reynolds que ustedes acaban de calcular, ¿sí? Porque desde el diámetro de la tubería, elevado a la M, ¿sí? En este caso son 4/5. Multiplicado por el número de Pran, ¿sí? A la punto 4. ¿Sí? Entonces saben que el Nusselt, ¿sí? El número de Nusselt sí, es el que les puse aquí. Es H, D y K, ¿sí? Es H por D entre K. ¿Sí? Entonces de aquí vamos a despejar H. ¿Sí? El Nusselt lo van a obtener cuando sustituyan estos valores. Ya tienen el número de Reynolds, tienen el número de Pran. Lo único que hacen es sustituir, ¿sí? Entonces es 0. Maestra, lo dejamos en milímetros, el diámetro interno. No, todo tiene que ser dimensional, ¿sí? Tiene que ser metros. Ok, gracias. Sí, entonces vamos a... Sustituyen el número de Reynolds. Aquí el número de Pran. ¿Sí? Y les tiene que dar el número de Nusselt, ¿sí? Entonces conocen el número de Nusselt, ya conocen la conductividad, ¿sí? El diámetro y despejan H. Entonces, en este caso,
¿sí? Y sustituyen los valores. Serían 90, que es el número de Nusselt, por la conductividad, ¿sí? Que es 0.625. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta H es del interior. ¿Sí? Y tenemos que calcular la H exterior, ¿sí? Entonces la H exterior, pues es el que existe, el espacio que existe, el espacio anular que existe entre el diámetro exterior y el diámetro interior, ¿sí? Y a partir de esa relación, pues otra vez, ¿no? Vamos a obtener el número de Reynolds, vamos a utilizar el número, vamos a calcular el número de Nusselt, sí, porque va a cambiar el diámetro, ¿sí? Y vamos a volver a calcular ese H0, ¿sí? Para poder conocer el valor de esta H total, ¿sí? Porque necesitamos conocer el valor de esta H. Entonces necesito saber si sí les quedó estos valores, ¿sí? Vamos a calcular primero la H interior, ¿sí? Recuerden que esta correlación es específica para el tipo de geometría que estamos usando, ¿sí? Entonces, a partir de esta correlación, les dije que el número de Nusselt se correlaciona con el número de Reynolds y con el número de Pran a través de tres constantes. Esta era C, esta era M y esta era N. Y estos valores cambian de acuerdo a dónde queremos evaluar este coeficiente convectivo, ¿sí? Dependiendo si son cilindros, si son placas o son esferas. En el caso que nosotros estamos estudiando, son dos cilindros concéntricos, ¿sí? Es un intercambiador de calor de doble tubo, ¿sí? Entonces necesitamos conocer la resistencia interior y la resistencia exterior. Entonces, acuérdense, la interior se da por el fluido que pasa por dentro del tubo de diámetro más pequeño. Está en contacto con la pared de esa tubería. Por afuera de él pasa el otro fluido, ¿sí? Y ese fluido es la pared de ese, ahora está en contacto con el fluido exterior, ¿sí? Entonces, por eso es que se utilizan, en un caso, las propiedades del fluido que está adentro y de las que están afuera, ¿sí? Por eso es la resistencia interior y la resistencia exterior. Entonces, no sé si tengan algún, sí les dio estos valores de número de Reynolds y estos valores de número de Nusselt, ¿sí? Entonces, aquí, ¿sí? ¿Sí les quedaron? Bueno, entonces, acuérdense, esta correlación, ¿sí? Viene o está dada para esta geometría, ¿sí? Si ustedes van a cambiar de geometría y lo quieren evaluar en otro,
esta correlación cambia, ¿sí? Por eso las diapositivas que les mostré anteriormente venían varios números, o sea, estos números cambiaban de acuerdo a las geometrías. Sí, en este caso, o bueno, en posteriores casos, pues les voy a tener que dar la correlación, o si no, traten de investigar cuál es la correlación que predomina en esa geometría. Acuérdense que también esta tenía ciertas restricciones. Las diapositivas que yo les mostré decía que si el número de Reynolds tenía tal valor o si el número de Bragg cumplía con cierto valor, ¿sí? Entonces acuérdense, todos estos datos o estas correlaciones se sacan a partir de datos experimentales. Entonces esos experimentos se hicieron bajo determinadas condiciones y estas ecuaciones se cumplen siempre y cuando nosotros nos ubiquemos en esas condiciones, ¿sí? Entonces por el momento la ecuación que vamos a utilizar es esta ecuación, ¿sí? Para este problema. Pero que quede claro que esta correlación cambia de acuerdo a la geometría que ustedes tengan, por favor, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a sacar el Reynolds para ese espacio anular, ¿sí? Entonces, lo único, la modificación que va a tener aquí el DH, o sea, el diámetro para calcular la de ese espacio anular, ¿sí? Entonces vamos a calcular de la siguiente manera el diámetro, ¿sí? Que es el que nos va a servir para poder calcular el número de Reynolds, ¿sí? Entonces, en este caso lo vamos a nombrar DH, es igual a la diferencia que existe entre el diámetro exterior y el diámetro interior, ¿sí? Entonces, en este caso es menos el diámetro interior, ¿sí? Vamos a calcularlo de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto les dice que vale ese espacio anular? El ejercicio ya les dice cuánto el diámetro, creo que les da el diámetro del espacio anular. A ver, dejen checarlo, pero según yo ese es el valor que les está dando, el valor del espacio anular que existe entre esos dos, bueno, en esos dos dobles tubos, ¿sí? Entonces dejen, por favor, chequen ustedes también que sea el diámetro que les están dando, que sea el valor de 0.2, ¿sí? Según yo es 0.02 metros, ¿sí? Por favor, nada más verifiquen que sí sea ese valor de diámetro, ¿sí? Sí. Aquí dice, ¿no? Bueno, es que no, si les dan el interior, les dice es agua que queda a través interno. A ver, el diámetro interior es 0.25 milímetros, ¿no? Mientras que el aceite, el diámetro externo es 0.45, ¿sí? Entonces hay que hacer esta resta entre el diámetro exterior y el diámetro interior para saber cuál es el diámetro del espacio anular, ¿sí? Entonces para ello necesitamos hacer esta resta, ¿sí? La del que es 45 milímetros y 25 milímetros, ¿no? Entonces, en este caso es 0.045 menos 0.025, ¿sí? Entonces es 0.045 menos 0.025, ¿sí? Y en este caso nos tiene que dar este valor que es 0.02, ¿sí? Entonces, en este caso, el diámetro del espacio anular es 0.02 metros, ¿sí? Entonces, ya con este nuevo diámetro, que es el diámetro del espacio anular, tienen que calcular el nuevo número de Reynolds, ¿sí? Entonces, en este caso, el diámetro se conoce, acuérdense que es el diámetro hidráulico, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos esa parte? Cuando están dos anillos concéntricos, vamos a calcular este diámetro hidráulico. En este caso tiene este valor
¿sí? Y vamos a calcular ahora ese número de Reynolds, ¿sí? Entonces, para ello, ¿qué datos nos dan? Tenemos en este caso el flujo, ¿sí? Tienen la densidad, tienen la viscosidad, ya conocen el diámetro y por lo tanto podemos conocer el número de Reynolds, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita ya no nos da tiempo, pero vamos a continuar con este ejercicio, ¿sí? Entonces, por favor, si tienen tiempo, chequen este dato, ¿sí? De cómo se obtienen estas correlaciones, ¿sí? Que son las que se van a usar para poder calcular esta U, ¿sí? Entonces, por el momento, nos quedamos aquí hasta el cálculo del diámetro hidráulico para poder calcular el número de Reynolds que hace falta, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular, ya se calculó ahorita, el coeficiente convectivo interno, falta calcular el coeficiente convectivo externo, ¿sí? Entonces, ¿de esta parte tienen alguna duda? No, maestra. ¿No? Bueno, entonces nada más falta ver cómo se calcula ese número de Reynolds en este espacio anular, ¿sí? Para poder calcular este valor, ¿sí? Entonces recuerden, fluido que corre por dentro, fluido que corre por fuera, ¿sí? Entonces, en este caso nos vamos a considerar la conductividad, ¿sí? En este caso, de hecho, creo que me parece el flujo de agua. Si no nos están dando el material, ¿sí? Entonces, como no nos dan el material, solo vamos a considerar que la mayor resistencia está entre el fluido, entre la convección, ¿sí? Entonces, vamos a calcular ese número de Reynolds en el espacio anular, ¿sí? Este es un cálculo, hay que considerar algo diferente para calcular ese número de Reynolds. Entonces, eso lo vemos la próxima clase. Y por favor revisen esta parte, ¿no? La de ¿qué es el número de Nusselt? ¿Qué representa? ¿Y qué pasa cuando obtenemos ciertos valores? ¿Sí? Para que no, pues no se quede tan al aire este tema. Por favor revisen esa parte. Y pues como les digo, ya esa parte ya más o menos deberían tener idea, porque solo vamos a tomar lo de transferencia de calor para aplicarlo a esto, ¿no? Eso se llama aplicaciones de transferencia de calor y momentum, ¿sí? Porque los principios en teoría ya se debieron ver y solo esas son nuestras herramientas para poder hacer el diseño y la evaluación o evaluar ese rendimiento, ¿sí? O la selección de este equipo. Entonces, ¿no tienen ninguna duda de esta parte? Bueno, más bien de lo que hemos visto. Entonces, nos vemos la próxima clase. Por favor, revisen eso. Y cualquier duda, pues la vemos el martes, ¿sí? ¿Ninguna duda? No, maestra. Entonces, ¿no? No. Ok, entonces nos vemos el martes, ¿sí? A la hora de clase. Bueno, que estén bien, chicos. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego, maestra. Hasta luego.